Y la escuela sabática de hoy nos lleva a considerar desde Gálatas capítulo 2, versículos 14 al 16, al 20, como vamos a seguir viendo en el resto de la semana, pero nos lleva en este punto a considerar textos como San Juan capítulo 3, versículos 14 al 16, y otros textos que nos señalan que la fe, la verdadera fe, la genuina fe, solamente puede ser una respuesta a lo que Dios ha hecho. La fe no es simplemente un sentimiento, quiero creer. Muchas veces me encuentro con personas que me dicen, yo no tengo fe, quiero creer pero no puedo. Hasta personas que me dicen, envidio sanamente a aquellos que pueden tener fe, porque yo no puedo. Entonces la pregunta allí sería, ¿qué has hecho para intentar tener fe? ¿Por dónde han pasado tus intentos? Porque tener fe no es cuestión de simplemente quiero creer, quisiera tener fe. No es solo un sentimiento. Tener fe es entrar en contacto con la palabra de Dios, entrar en contacto con la persona de Dios, con la obra de Dios, y entonces ese contacto con Dios va a generar en mí la fe. Y aquí es donde aparece, por ejemplo, Juan capítulo 3, versículos 14 al 16. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, nuestro versículo tan conocido y amado por todos los cristianos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor toma la iniciativa, ha dado a su único Hijo, fue levantado en una cruz. La única forma de tener fe es acercándonos a esa cruz, no simplemente quedándonos allí suspirando, diciendo cómo me gustaría tener fe. Y entonces allí nace la verdadera fe, la fe que no es simplemente un sentimiento. Y nuestra lección plantea entonces hoy un punto clave. La verdadera fe se traduce en obediencia. Ya no obras de la ley, como veníamos estudiando esta semana, obras de la ley en el sentido de esfuerzos para ganarme la salvación, sino obediencia, porque al acercarme al Señor, empiezo a percibir su amor, empiezo a descubrir qué maravilloso, qué grande es lo que Él ha hecho por mí. Y eso que hizo en la cruz, eso que hizo entregando a su Hijo, me lo regala para declararme justo. Y entonces, cuando yo veo esa obra y me asombro ante la declaración que el Señor hace, diciéndome que soy justo, nace el deseo de ser fiel. La fidelidad de Cristo despierta en mi corazón mi anhelo de ser fiel. Y entonces aparece la obediencia como resultado, como fruto, como evidencia de que hay una fe genuina. Algo totalmente distinto y extraño a las obras de la ley, o mejor dicho, las obras de la ley son algo extraño a esta verdadera fe, a esta verdadera obediencia. Por eso es interesante considerar el texto de Romanos 1:5, que la lección de hoy lo menciona. Por medio de él, y en honor a su nombre, recibimos, dice Pablo, el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. La verdadera fe implica obediencia. Que el Señor nos ayude a descubrir esa experiencia maravillosa de ir al pie de la cruz, percibir el amor de Dios que se derrama sobreabundantemente en la cruz para salvarte a ti y a mí. Y entonces en nuestro corazón nacerá el deseo y la decisión y la voluntad de ser fieles a la palabra del Señor.